Muy buenas tardes, mis hermanos, que Dios me los siga bendiciendo. Damos nuevamente gracias a nuestro Dios porque nos permite continuar con el estudio de la palabra de Dios los miércoles a las 6 de la tarde. Esperamos en Dios que todo se encuentre bien en su familia. Seguimos orando por cada uno de nosotros, seguimos orando por la iglesia, seguimos orando por el mundo, por la situación que estamos viviendo, que parece que ya estamos mejorando la situación porque ya se nos va a permitir reunirnos y eso es una bendición y una alegría que nosotros como hijos de Dios sentimos. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, hermanos. Vamos a alimentarnos con la palabra de nuestro Dios en este día, miércoles, ¿verdad? Cada miércoles a las 6 de la tarde. Usted a través de estos medios nos sintoniza para edificarse con la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar dos cantos y continuaremos con el estudio que estamos llevando a cabo los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder ser llamados hijos tuyos, también poder enseñar y recibir tu palabra, Señor, esperando que cada uno de los oyentes pueda edificarse con tu palabra, Señor. Siempre seguir adelante fortaleciendo su fe, Señor, sabiendo, Padre, que tenemos una nueva vida, pero también tenemos una nueva esperanza donde un día, Señor, partiremos de este mundo y estaremos contigo en aquel lugar que tú fuiste a preparar, Señor. Gracias te damos por ello. Y te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar dos cantos. Y el número uno, canto número uno es 118, valor y fe. Los hijos de Dios tenemos que tener siempre valor y fe. Van dos palabras muy unidas. El canto dice así: si en tu senda las nubes al golpear se ven, no vaciles por ello ni flaquees tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche, si hay valor y fe. Perdón. Si en tu senda una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda acudieres al llevar doquier, esto endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pone el alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Vamos a cantar uno más, el número 128. El mundo no es mi hogar. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Fíjese. Pero hay un lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. El canto dice así: la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar,
no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oye, no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Gracias damos a Dios porque nos permite una vez más este miércoles, ¿verdad?, estudiar su palabra. Su palabra. Hemos estado estudiando cada uno de los miércoles un tema muy importante como todos los demás. Pero este tema lleva como propósito motivarle a usted, hermano, hermana, que estudie más las escrituras, que conozca más las escrituras, pero que busque leer con cierto propósito que le va a ayudar a crecer espiritualmente, con cierto propósito donde Dios quiere que usted aprenda ciertas cosas que pueden ayudarle a usted a que otras personas vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que tenemos que estudiar ciertos tópicos, ¿verdad?, que son muy importantes, ¿verdad?, para crecer espiritualmente. El miércoles pasado hablamos que es importante estudiar tópicos acerca de la adoración. Qué importante es la adoración. ¿Cuándo es que la adoración se da? ¿Por qué se da? ¿Cuál es la actitud que debemos demostrar cuando damos esta oración, cuando tenemos esta adoración, especialmente el día del Señor? La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y las preguntas que siempre estamos haciendo, ¿cuánto tiempo usted estudia la escritura? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué hace antes de estudiar y después de estudiar? Recuerde que hay que pensar. Antes de leer el libro hay que pensar. Hay que pensar. Como dijo el apóstol al joven Timoteo, la escritura es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, pero también es útil para prepararnos. Son tres partes muy importantes, ¿verdad? Muy importantes, pero hay que leer con propósito. Hoy estudiaremos otro tema importante, buscando leer temas en la Biblia que tienen propósito espiritual y muy importante. Hoy hablaremos de la oración. ¿Qué es la oración? La oración sencillamente es una plática que usted y yo tenemos con Dios. Es una plática, ¿verdad? Y en esa plática nosotros le pedimos, nosotros le agradecemos, nosotros le pedimos cosas que necesitamos, que aunque Él ya las sabe, es importante saber que la oración es el medio que Dios ha puesto para que nos comuniquemos con Él. Y que en la Biblia encontramos muchos ejemplos del resultado que tuvieron aquellas personas que oraron a Dios de una forma que fueron escuchadas por Él. Es por eso que algunas veces oramos, pero que sentimos como que no hay respuesta. Y claramente dice la Biblia que algunas veces es porque no oramos bien. No oramos bien. Hoy aprenderemos cómo orar. Algunas veces pensamos que ya lo sabemos, pero déjeme decirle algo, hermano. Por algo le dijeron a Jesús los
apóstoles. ¿Y qué es lo que le dijeron los apóstoles a Jesús en el libro de Lucas, capítulo 11? Dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿Cuándo ora usted? ¿Qué tanto tiempo dura en la oración? ¿Piensa antes por qué debe de orar? Y eso es importante. No solamente hay que saber orar, sino hay que saber por qué orar. ¿Cuál es la actitud que tomamos cuando oramos? Porque todo va a depender de la actitud que tomamos cuando oramos para que entonces nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que oraron, pero mostraron una actitud positiva. Una actitud positiva, una actitud de fe. Y yo sé que usted y yo tenemos fe, pero la pregunta es, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe tenemos? Mire, hay partes importantes. Después vamos a leer un poco más para abajo lo que es la oración que Jesús le responde que deben hacer y cómo. Pero mire, primeramente en la oración, hermanos, debemos de saber a quién estamos orando. Debemos de saber qué poder tiene a quien estamos orando para respondernos. Debemos de saber dónde se encuentra ese ser poderoso al cual estamos clamando. Debemos de saber. Mire qué importante. Reconocimiento. Mire, vamos a la primera carta de Reyes. En primera carta de Reyes, en el capítulo 8, vemos a un hombre orando. Y miren las palabras que utiliza este hombre en el versículo 23. Primera Reyes 8, versículos 23. Fíjese, dijo Salomón, está orando. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a sus siervos, los que andan delante de ti de corazón, con íntegro corazón. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Versículo 54. Y cuando Salomón terminó de hacer esta oración, se levantó de estar de rodillas delante del altar. Un reconocimiento. Realmente cuando estamos orando, nos estamos acercando, dice el escritor del Hebreos, al trono de la gracia. Padre, tú que estás en los cielos, nosotros sabemos realmente cuál fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y miren la respuesta. ¿Cómo es que Jesús le responde? Mira, y cuando ores, decir lo primero. Lo mismo que hizo Salomón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, hay que darle el reconocimiento, Padre. Gracias porque mandaste a tu Hijo. Gracias porque me abrió el camino de la gracia. Gracias porque a través de ese sacrificio yo me acerco a ti. Gracias porque a través de ese sacrificio yo obtuve mi salvación. Gracias. Tú que estás en los cielos.
escucharás. Esa fue la oración de Salomón, escucharás. Es que primero en la oración tiene que haber un reconocimiento. Un reconocimiento. Y dice Salomón, es la segunda parte, después de que hay reconocimiento, hay que orar con fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo debe ser esa fe? Bueno, de acuerdo a la convicción de fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción y la seguridad. Salomón decía, yo sé que tú vas a escuchar esta plegaria. Y no solamente vas a escuchar, sino que vas a responder. Tiene que haber fe, pero una fe que convence a Dios. Después vamos a ver unos ejemplos de fe que convence a Dios. Aquí estamos mirando una. Y miren lo que dice el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa recibirá alguna cosa del Señor. No piense. No, porque una persona que duda no tiene fe. Porque la fe es la convicción y la seguridad de que hay un Dios que está tanto a nuestras necesidades. Un Dios que conoce nuestras necesidades. Un Dios que sabe que necesitamos más fe. Y es por eso que hay que aprender a orar. Si nosotros oramos de una manera correcta, Dios nos va a escuchar. Pero también no solamente de una manera correcta, sino también que andemos con un íntegro corazón. Es decir, que andemos obedeciendo los mandamientos de Dios. Fíjense, primero, reconocimiento. Número 2, tener fe. Número 3, gratitud. Gracias. Gracias. Primera Tesalonicenses 5:18 dice que hay que orar. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18. Miremos lo que dice ahí, por favor. 5:18. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dar gracias a Dios. Siempre cuando esté orando, dele gracias a Dios. Cuando termine la oración, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque le ha dado la bendición de tener contacto con Él. Pero usted debe saber que las oraciones siempre van a tener el propósito de ayudarnos, de hacer cambios en nuestras vidas. La oración es poderosa porque cambiaron la vida de muchas personas, porque ayudaron a la vida de muchas personas. Y esas personas, cuando sintieron esta ayuda, cuando supieron que esta ayuda venía de Dios, sin duda su fe se fortaleció más. Pero por eso es importante, ¿verdad?, que hay que mostrar gratitud. Pero también hay que mostrar obediencia a las Escrituras. Hay que orar a Dios siempre. Hay que orar con perseverancia. Pero también hay que decir, Señor, que sea tu voluntad. Algunas veces estamos padeciendo por una situación difícil, una enfermedad o cualquier otra situación.
y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios, pero quizás, no sé, a lo mejor si lo hace, qué bueno. Quizás, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero tú conoces mi necesidad. Tú sabes mi dolor. Tú sabes mi angustia. Por eso te pido que tú me ayudes, pero que sea tu voluntad. Otra de las cosas importantes que debe de haber en la oración es la palabra humildad. Humildad. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos, Él nos exaltará. Pero si no nos humillamos, es decir, si no reconocemos que sin Él nada podemos hacer, mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, a los orgullosos. Recuerde que es una de las cosas que Dios aborrece. En el libro de Proverbios dice, Proverbios 6, la humildad. La Biblia nos presenta un ejemplo de dos personas que fueron al templo a orar. Dos personas, dos oraciones diferentes, pero también dos respuestas diferentes. Mire, Lucas, por favor, el libro de Lucas, capítulo 16. Vayamos a ver, por favor. Lucas es 16, vamos a ver si no es 16. Discúlpenme, perdónenme la equivocación, pero vamos a ir. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Vamos a ir a esa palabra que es en Lucas, perdón, es 18, versículo 10. 18, versículo 10. Vamos a ir a la escritura. Mire lo que dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, uno era religioso, uno decía que estaba obedeciendo a Dios, otro era un pecador, ¿verdad? Un pecador, ya usted y yo sabemos que es un publicano, ¿verdad? Un cobrador de impuestos, pero que será un hombre pecador, porque toda aquella persona, ¿verdad?, que no obedece los pasos que Dios manda a través de Jesucristo, si no los obedece, sigue siendo un pecador. Pero aún aquellos que ya hemos obedecido, si no hacemos las cosas correctas, también somos pecadores, en el sentido de que no estamos haciendo las cosas correctas como Dios manda. Es por eso, ¿verdad?, que tenemos este ejemplo muy claro. Dos personas suben a orar. Dos personas. Y las dos personas eran de una condición diferente. Las dos personas hicieron oraciones de una forma diferente. Y las dos personas recibieron respuesta de Dios de una manera diferente. Mire. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás. Mire qué orgullo. No había humildad en esa persona. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Y comienza a especificar cómo son aquellos que no son como él. Qué terrible es cuando una persona religiosa que dice que ama a Dios utilice estos ejemplos negativos hacia el prójimo. Cuando Dios mismo nos manda amar al prójimo, no desprestigiarlo, no humillarlo, no hacerlo de menos, porque la palabra de Dios ahí mismo dice que este fariseo confiaba en sí mismo. Oh, yo soy bueno,
Yo conozco los mandamientos de Dios. Yo los he obedecido. Ahí dice en el versículo 9. Pero la actitud que mostraba. Y es por eso que estamos estudiando qué actitud debemos de poner cuando estamos orando. Hay que aprender a orar. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Oraréis de esta forma. Primero, Padre que estás en los cielos. Si usted ve ahí, es primero orar hacia arriba, después hacia adentro y después para afuera. Y ya sabemos que en Mateo nos dice, cuando ores, entra en un lugar que esté en lo secreto, que no haya bulla, que no haya ruido, que no haya nadie más, sino que solamente estés tú y Dios. Yo y Dios. Y tu Padre que ve en secreto tu necesidad, entonces Él contestará. Porque tú tomaste en seriedad, con seriedad, ese momento íntimo de oración que estás teniendo con Dios en ese momento. Entonces dice, te doy gracias porque no soy como los demás, ni aún como este publicano que también estaba a la par de él. Quizás el fariseo estaba al lado izquierdo y el publicano del lado derecho, pero se miraban, porque dice, ni aún este publicano que está aquí. Por eso dice el texto, 2 hombres subieron a orar. Imagínense, hermanos, qué terrible es esto cuando sabemos que la importancia de la oración y a dónde nos está llevando estas palabras, que estemos reunidos en un lugar y uno esté orando y el otro haciendo otra cosa. El otro ignorando. Es decir, no siguiendo la secuencia de la oración. Qué terrible es eso. Sentirse superior a otro es lo más terrible desde el punto de vista religioso. Sabemos que en el mundo así actúa, pero no nosotros. Porque el Señor quiere que nosotros, como nuevas criaturas, aprendamos a vivir y a mostrar un ejemplo como Cristo lo mostró, sin excepción de personas. Ninguna persona es mejor que otra. Y nosotros, no por ser religiosos, somos mejores que ellos, aunque conozcamos la Escritura. Porque sabemos nosotros que los fariseos eran conocedores de la Escritura, pero de una forma equivocada, porque menospreciaban al prójimo. Por eso decía ahí, ni como este publicano. Y dice, ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Pero mire la actitud del publicano. Mas el publicano, dice el versículo 13, estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Responde Cristo, os digo que el publicano, descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, qué tremendo, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que aprendamos a orar, porque cuando aprendemos a orar, sabemos que va a haber resultados en nuestra vida. Solamente para decirle estos ejemplos, que usted los busque en la Biblia y tome esos ejemplos para aplicarlos a su vida, a nuestra vida, en estos tiempos de tanta importancia que debe de ser para nosotros la oración. La oración. Ana. Dice la Biblia en la primera carta de Samuel que Ana siempre iba a los servicios, siempre iba al templo, pero era una mujer que no podía tener hijos. Pero ella oraba a Dios. Llegó el momento de que tanto insistía. Hablamos de la perseverancia, una y otra vez, día tras día, no importa, pero Dios no se cansa. Tarde que temprano te va a responder a su debido tiempo. Por eso es que si es tu voluntad. Y dice la Biblia que Dios le responde a Ana dándole lo que pedía. Usted sabe qué pedía. Por eso le pido, busque en la Biblia ejemplos de personas que oraron a Dios y Dios le respondió. Pero busque también no solamente ver
que él le respondió y que le pidieron, sino la actitud que ellos tenían, el reconocimiento que ellos tenían de Dios y la obediencia que ellos daban a Dios. Toda esa parte es importante para que las oraciones sean contestadas. Cornelio, le dicen, la oración que tú has hecho, Cornelio, ha subido ante la presencia de Dios. Ha sido escuchada. Y le respondió. Ya sabemos cómo le respondió. ¿Por qué? Porque era un hombre que reconocía y sabía que hay un Dios que escucha, pero que hay un Dios que también que conoce tu corazón. Que no hay duda en tu corazón cuando le pides. Josué. ¿Se acuerda Josué? Usted puede encontrar ahí. Él oró y dice la Biblia que el sol se detuvo hasta que venció a sus enemigos por la oración de un siervo de él. Importante la oración. Ezequías, un hombre importante para el pueblo de Dios. Llegó el momento que se iba a despedir del mundo y oró a Dios y él le dice, mira, vamos a leer y con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 38. Mire la palabra que dice este hombre. Ordena tu casa, le dice Isaías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, Dios dice, así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que te ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces Dios le responde, he andado delante de ti con integridad. He hecho las cosas correctas. He andado como un hijo de Dios obediente. Y Dios le responde. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ora? ¿Por qué ora? ¿Qué actitud pone cuando ora? Es importante, mi amada hermana y hermano, que aprendamos a orar. Que aprendamos a orar. No solamente pedir como el asadón, Señor dame, Señor dame, Señor dame. El apóstol Pablo dijo, orar por los gobernantes. Hay que orar por los de afuera. Hay que orar por la iglesia. ¿Cuántas veces usted ora por la iglesia? ¿Cuántas veces usted ora por su predicador, por su anciano, por su diácono, por un miembro que se ha alejado, por un miembro que es débil? ¿Cuántas veces ora? Es importante que aprendamos a orar. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los presentes. Y recuerde que estamos estudiando tópicos importantes, conociendo más la Escritura, estudiando más la Escritura para aprender a crecer espiritualmente y así poder ayudar a otros. Porque cuando uno crece espiritualmente, puede ayudar a otros. Si uno no crece espiritualmente, no puede ayudar a otros. Créalo. Que Dios los bendiga, que Dios siga bendiciendo a tu iglesia, que su iglesia siga aprendiendo a tener más contacto con la Escritura. Porque cuando tiene más contacto con la Escritura, tiene contacto con Dios. Vamos a orar. Y gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra. Esa palabra que nos enseña siempre cómo aprender a orar, Señor, y cómo saber que tú nos estás escuchando, Padre. ¿Qué debemos hacer? Gracias por esos ejemplos que en la Biblia tenemos, Padre, y que nos ayudan a poder imitar esos ejemplos para poder saber que sí hay convicción en nuestras vidas de que tú, Señor, eres nuestro Salvador. Tú eres nuestra guía y solamente en ti confiamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.